Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy arrancando ya lo que es nuestra 10ª temporada y arrancando este año con este espacio el que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. El día de hoy nos acompañan por acá dos escritores nacionales, ganadores del certamen Una Palabra del 2022, y tenemos estos libros, ¿no? Tenemos acá, ¿verdad?, el libro de editorial Ex Machina, o Ex Máquina, de Mijail Mondol López, ganador en la categoría de ensayo. ¿Cómo estás, Mijail? Muy bien, por dicha, Esteban, y muy contento de poder estar aquí compartiendo con Laura. Muchas gracias por sacar el ratito, ¿no? También de venir. Sabemos que las presas están horribles, que nos diga Laura, ¿verdad? Entonces, y también contamos con este otro libro, también La Anatomía de la Casa, libro de Laura Zúñiga, ganadora en la rama de cuento en el 2022, pero además recién ganadora del Premio Nacional, ¿verdad? Sí, felicidades, Laura, con este mismo libro. Entonces, bueno, pues muy bien, ¿verdad?, contar con vos por acá, y también para la EUNA, para un orgullo también contar dentro de su catálogo con premios nacionales. ¿Cómo estás, Laura? Bien, saludos a todos los que me ven. Bueno, muchas gracias también. Ya ha estado difícil el traslado, las presas, la falta de planificación para trabajar esas presas, pero bueno, vamos a conversar un ratito sobre estos libros, ¿verdad? Cuento, ensayo, y quizá vamos a arrancar con una pregunta con la que siempre iniciamos este espacio, y es, ¿por qué hacer un libro de estos? Entonces, quizá si arrancamos por acá, Mijail, ¿por qué hacer un ensayo sobre eso? Vos en el prólogo nos explicas un poquito, ¿verdad? Pero ¿por qué sentarse a hacer un ensayo sobre este desarrollo de las editoriales en Costa Rica? Muchas gracias, Esteban, por la pregunta. En los estudios literarios costarricenses, y particularmente en lo que un área específica que es la historia de la literatura costarricense, se ha desatendido en el asunto de la importancia de las editoriales y su papel mediador, inclusive a veces constructor de una literatura costarricense. Generalmente las historias de la literatura nos amplían acerca del contexto histórico, nos dan referencias acerca de las periodizaciones, las generaciones, los autores, pero pocas veces atienden el tema de la mediación editorial, entre otros aspectos de la sociología de la literatura que a mí en lo particular me interesa. Y es así como nace un poco este texto, un texto que lo que busca es realizar una interpretación del impacto de las editoriales desde 1990 hasta el 2020 en el mundo de la literatura costarricense. Por otra parte, también la historia de la literatura, la crítica literaria costarricense, ha también desatendido las producciones más contemporáneas de autoras, autores jóvenes, emergentes, de nuevas generaciones y de nuevas intergeneraciones. Y este libro también busca, a través del análisis de las editoriales, dar cuenta del desarrollo de una literatura costarricense contemporánea, actual, en las dos primeras décadas del siglo XXI. Así que esos son, digamos, las dos razones fundamentales que habría otra que habría que agregar también, es la importancia de acercar los estudios literarios a las ciencias sociales. Esto me parece fundamental. Tenemos una tradición crítica, historiográfica, filológica, que atiende mucho en el análisis textual, pero a veces omitimos que no solamente de textualidad se trata la literatura. Hay aspectos que tienen que ver con una sociedad, aspectos que tienen que ver con el consumo literario, con las formas de recepción de la literatura, y las editoriales es un campo muy interesante, muy amplio, para poder atender ese tipo de fenómenos.
Sí, ahí hay unas cosas, ahora las vamos a mencionar, pero que también el mismo contexto de costarricense hace que surjan esas editoriales independientes también al frente de las editoriales públicas, ¿no? ¿Verdad? Y además la demanda de cierto tipo de literatura, ¿verdad? Y los procesos también largos a veces de las otras editoriales, ¿verdad? Que también hace que emerjan otra oferta, ¿verdad? De literatura y que hoy podemos adquirir. Laura, ahora con vos igual, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de este libro? Porque uno va leyendo los cuentos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué viene desde el primer cuento, ¿verdad? O sea, ¿qué hay detrás, ¿verdad? ¿Por qué empezar y cómo se construye este libro? O sea, ¿por qué la idea de la casa? Sí, ese libro tiene aproximadamente unos 3, 4 años, desde que lo empecé a escribir hasta el momento en que lo mando a la editorial. Es un libro que no solo habla de la casa, sino lo que pasa en una casa. Creo que la pandemia, este confinamiento nos enseñó mucho también eso, que la casa es nuestro espacio, es un espacio no solo de compartir en familia, sino que también de compartir individualidades. ¿Qué hacen esos personajes? Si ya lo empezó a leer, se da cuenta que son personajes muy cotidianos, que todos conocemos en el barrio y que están ahí refugiados en esa casa, que a final de cuentas es la que nos da también un ser. En la casa somos, en la casa habitamos, descubrimos nuestras intimidades y sobre todo nos sentimos seguros. Es un espacio que también puede provocarse o volverse violento, pero también puede ser de acogida. Y cada una de las historias que aparecen ahí son producto precisamente de la observación. Los escritores solemos observar muchísimo más allá de lo que la demás gente puede ver. Y ver a estos personajes que van caminando por la calle y decir qué quieren decir, qué es lo que tienen para contarnos. Y llegar al final de cuentas a esa misma unidad que es la casa, también me dio como una nueva visión, porque en un inicio era un libro mucho más grande. Y de pronto ya haciendo la relectura para ver si lo enviaba, me di cuenta que todos tenían eso en común. Y fue curioso porque a veces escribimos y tampoco lo hacemos tan conscientes, pero encontrar que la casa era esa anatomía de esos personajes que al final de cuentas querían hablar. Son personajes que muchas veces no tienen voces porque son marginales y están ahí deseando decir algo. ¿Cómo, digamos, a la hora de empezar un libro, en este caso un libro de ficción, y ahorita vamos a hacer la misma pregunta, Mijael ya puede ir dándole vuelta por ahí, ¿verdad? Pero respecto al ensayo, ¿verdad? Pero, ¿cómo construir? Digamos, cuando vamos a construir, la gente que nos está viendo y dice, bueno, estoy escribiendo un libro, y a veces nos sucede en la poesía, que a veces lo hablamos en talleres literarios, igual el cuento. ¿Cómo hacer que esto sea un libro? Porque una cosa es un libro y otra cosa es una colección de textos dispersos que se juntan y decimos, ya tengo 30 textos, publique esto. A construir el libro. Sí, yo creo que es un proceso que solo da la disciplina. Ya tengo varios años escribiendo y yo voy muy orientada con un proyecto. Y si bien es cierto que al inicio no sabía que el eje común era la casa, ya tenía una perspectiva de esos personajes, quiénes querían que hablaran, cuáles eran, qué les pasaba a ellos. Al final de cuentas aparece lo de la casa como ese eje central, pero siempre es pensar, ya yo voy pensando en qué proyecto quiero. Y desde el inicio así nació, como le digo, es un proyecto que viene gestándose desde hace unos 3, 4 años, donde quería que tuviera un estilo muy particular, muy propio, de un lenguaje también muy poético, que es algo que me caracteriza sobre todo en la narrativa. Escribo poesía también, pero este libro quería que fuera también muy poético y que los lectores se sintieran identificados en eso cotidiano que todos vivimos. Bien, vamos a hacer la primera pausa y ya venimos a continuar con la conversación, pero hay una cosa también con el libro, ahora lo vamos a hablar en el otro bloque, ¿verdad?
porque cuando un libro tiene unidad, por ejemplo, un libro de cuentos, en este caso, la poesía puede tener cierta diferencia, pero un libro de cuentos, usted no lee el primer cuento, va al segundo y de alguna manera donde empieza a sentir la unidad dice, ¿será que me va a aparecer el personaje que estaba por aquí más allá? ¿Verdad? No vamos a decir si sí o si no, para que vayan y compren el libro a la librería, ¿verdad? Pero ya vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya estaba mandando a la pausa Laura y Mijail y más bien vamos a ir a ver un fragmento de una entrevista que grabamos con don Juan José Guerrero Pérez, autor de este libro, de La Noche del Amaranto, ganador también del certamen Una Palabra 2022 en la categoría de novela, una novela histórica, la que nos va a contar, vamos a escuchar a Juan José hablándonos un poco sobre lo que hay detrás de un texto como este y el por qué también escribir novela histórica. Ya que Laura nos hablaba del cuento, ahorita vamos a escuchar a Mijail, ya le adelantamos que fuera pensando la respuesta, ¿no? ¿Verdad? Sobre el ensayo y esto de que nos va a hablar don Juan José. Escuchamos a don Juan José, hacemos una pausa y continuamos conversando. Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos en este programa de Praxis TV dedicado a las personas ganadoras de el certamen Una Palabra de el año 2022, ¿verdad? Que el año anterior, 2023, ya tenemos sus obras impresas en la EUNA y a la distancia, dado que no nos puede acompañar en el estudio dado que vive en Guatemala, don Juan José Guerrero Pérez, ganador de el Una Palabra en la categoría de novela con este texto, La Noche del Amaranto. Una novela muy valiosa, una novela muy interesante dentro de este género de la novela histórica. Entonces, don Juan José, quisiéramos empezar esta pequeña conversación. Si nos cuentas un poco sobre por qué novela histórica, por qué meterse en este subgénero, llamémosle así, de la novela y empezar a trabajar desde ahí una narrativa para este texto. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todas y a todos por estarnos escuchando. Mira, la respuesta es muy sencilla. El propósito de casi todos mis escritos acá, yo estoy 230 kilómetros al norte de la capital de Guatemala, ya en una zona selvática casi, urbano-rural, y mi propósito es rescatar la historia nuestra porque nos la difuminaron en la educación formal. Nos contaron otro tipo de historia. Nuestra famosa independencia de 1821 no fue tal, pero yo pasé 12 años desfilando cargando la bandera de Guatemala y muy orgulloso. Y bueno, sigo orgulloso por portar la bandera de mi país, pero nos contaron una historia que no era exactamente lo que nos decía la tradición oral. Yo crecí en una escuela, mi escuela pública, mi escuela fue pública toda la vida. Y mi escuela primaria transcurrió adentro del mundo quechí, maya quechí. Y era muy diferente lo que decía la tradición oral de ellos, de mis compañeros quechíes, a la historia que nos contaban en los cursos precisamente de historia y de sociología, estudios socioeconómicos de Centroamérica, nada que ver. Y entonces me propuse casi desde aquella época averiguar la verdad, qué había atrás de todo ello. Y por eso es que me decanto por la novela histórica y el cuento histórico. Bueno, esta es una cuestión importantísima porque la historia que nos han contado, ¿verdad? Igual acá en Costa Rica y en muchos países, bueno, es una historia muy conveniente, llamémosle de esta forma, ¿no? Y que reproduce una serie de cosas, de circunstancias, de historias que tratan de legitimar la estructura de poder vigente. Tus libros, hablemos en general de tu obra y ahorita hablamos en específico de La Noche del Amaranto, tratan también de desmontar esas estructuras de poder que se han legitimado a través de esa historia oficial.
Así es, Esteban. Trata de hacerle frente ahora a la neocolonización que es camaleónica. Toma diferentes matices para seguir oprimiendo. En este caso, a través de la difuminación de la historia y la pérdida completa de la identidad y incluso la transmutación de los mitos. Es decir, los mitos como que van en vía contraria a lo que tradicionalmente recuerdan, Mm, ¿verdad? Y eso sucedió con el mito de El Negrito en el territorio de Alta Verapaz. Y déjame contarte, lo pongo en el prólogo, que yo atrevo a decir que el 90% del contenido de lo que hay en la novela, de los hechos narrados en la novela, son ciertos. El otro 10% son basados en la realidad y para darle sustento al género novela. ujú. Sí, ya vamos a pasar, y vamos a pasar a hablar de eso. Vamos a hacer una breve pausa, ¿verdad? Y a la vuelta del corte vamos a hablar sobre esa historia, ese mito que le da origen a este libro. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Mijail Mondol, con Laura Zúñiga, como se pone como seudónimo a la hora de escribir, ¿verdad? Hablando sobre sus obras, sobre estos dos libros que tenemos acá al frente, ¿no? Ganadores del certamen Una Palabra en el año 2022, publicados, salieron a la luz el año pasado, ¿no? Que se le hacen entrega y por eso hablamos de ellos en este primer programa del 2024. Hablábamos fuera de cámaras, ya adelantándonos un poquito a este bloque, ¿verdad? Sobre el ensayo, ¿no? Y bueno, Laura hacía una buena pregunta ahí en el radio, ¿verdad? ¿Por qué escribir ensayo? Y a lo que le podemos agregar también, Mijail, ese trabajo detrás de hacer un ensayo. O sea, ¿qué es además hacer un ensayo? ¿Qué es escribir un ensayo? Porque a veces decíamos, no hay mucha claridad sobre esto. Escribir un ensayo no es llegar, sentarse y decir, quiero hablar sobre X tema y me pongo a chorrear lo que se me ocurra, sino que hay un proceso también muy serio de trabajo detrás. Y quisiéramos tal vez empezar por ahí. Bueno, sin lugar a dudas, es una pregunta fundamental cuando se habla de los géneros, ¿no? Yo no estoy muy claro en el sentido, yo pienso que uno es un sobreviviente de los géneros literarios, uno está batallando continuamente con algo que se llama género literario y de ahí de esa batalla en la cual uno apenas sobrevive, se produce un gesto de escritura que es el resultado de muchos otros procesos muy inconscientes, en su gran mayoría inconscientes, o algunos semiconscientes, o otros quizá más pensados. Generalmente se le ha dicho el ensayo género de opinión, género de la subjetividad, existen catalogados de muchas cosas. A mí me parece, digamos que el ensayo es una mixtura de muchos otros géneros, entonces tiene esa habilidad, digamos, de poder tocar diferentes estilos, diferentes registros,
y que, claro, y como bien decías, Esteban, involucra un proceso de investigación. Digamos, en mi caso fue así. Yo comencé este texto con un proyecto de investigación que tenía por título algo así como el campo cultural, literario y la mediación social en el desarrollo de la literatura costarricense, una cosa así. Lo pensé, exactamente. Para eso sirven las tesis, para luego pensarlas en ensayos, para luego desarmarlas. Ese es el gesto de libertad. El ensayo es un gesto de libertad en la escritura, igual. Es un gesto, digamos, de fundamentación crítica, de argumentación crítica, pero es un pensador contento, es un pensador libre, es un pensador que intenta generar polémica, generar un tema controversial o un tema que no se haya tocado. Yo considero que al menos en mi práctica de escritura ensayística, yo soy un lector insatisfecho. Y eso quizá me conduce o digamos me permite ver en el ensayo la posibilidad de plantear mi lectura, no tanto mi autoría, sino mi lectura respecto, mi interpretación respecto a otras tendencias, a otras polémicas que a mi parecer no se habían dado. En ese caso fue así con ese ensayo dedicado a las editoriales. Había visto los extraordinarios trabajos de Diana Rojas, de Iván Molina, que habían tocado el tema editorial, pero a mí me parecía que hacía falta una lectura poco más abarcadora y que involucrara también las entrevistas a algunos editores, y que permitiera también dialogar específicamente con la literatura costarricense, no tanto el mundo editorial a sus anchas, sino ver un aspecto del mundo editorial que tiene que ver con la literatura. Y es así, digamos, como surgió esta idea, pero siempre pensándolo como digamos, el fundamento principal fue estudiar, investigar. Y yo creo que eso es algo que también caracteriza al ensayista, digamos, su pretensión de estudiar, su pretensión, digamos, de investigar sobre el tema. Producto de eso, bueno, sale el ensayo, pero siempre hay una pretensión, digamos, de investigación. Luego, otro aspecto que yo no me puedo desligar es la docencia, es decir, yo he sido docente y de alguna manera los diálogos que uno tiene en clase estimulan mucho también luego al querer elaborar un ensayo, un poco para, digamos, explicar ciertos temas. Para mí el ensayo sigue siendo un instrumento didáctico muy importante y lo pensé también como una especie de formato de clase, como el formato de conversación con las y los estudiantes. Sí, bueno, ya ese trabajo también con los estudiantes y demás, ¿verdad? Me parece que es súper valioso a la hora de poder, ese proceso y esa interacción, porque también uno como profesor a la hora de llegar a la clase y empezar a trabajar con los estudiantes, estás trabajando un texto o algo, es un momento donde usted empieza a dar la clase, empieza a hablar y dice, mira, todo lo que escribí la vez pasada estaba mal, me acabo de dar cuenta. Hay que corregir esto que estamos haciendo. Entonces es un proceso también que a uno le funciona en ese proceso interactivo, ¿verdad? De interacción con los estudiantes. Y el ensayo para mí es una especie de diálogo continuado. Es decir, yo escribí este ensayo, pero espero que en los próximos años o este mismo año venga otro libro que refute lo que digo, que plantee otra perspectiva, y así se va formando un diálogo riquísimo que tiene mucho que ver con este tipo de género. Laura, ahorita también vamos a retomar un poco con una entrevista que hicimos con don Juan José Guerrero, otro de los ganadores del certamen Una Palabra, que ahorita veremos un fragmento de la entrevista que tuvimos con él. Pero a la hora de escribir ficción, en el caso de Juan José nos habla sobre la novela histórica, ¿verdad? Y cómo agarra esos elementos, ¿verdad? Para involucrarlos y construir esto. En este caso también vos mencionabas ahora esos elementos que están en la casa y cómo se va construyendo. Pero pensemos más allá de tu libro en la creación literaria, en cómo entonces podemos utilizar elementos, si estemos en un taller y demás, cómo utilizar esos elementos de nuestra cotidianidad y empezar a construir historias,
Pero finalmente esto es eso, es contar historias, ¿verdad? Y tomar esa destreza en hacerlo. Creo que siempre me ha gustado contar historias. De alguna u otra forma, a las mujeres se nos ha delegado mucho esa tarea desde siglos atrás. Sin embargo, el gusto siempre me ha nacido desde que soy pequeña. El proceso se tiene que aprender. Yo lo he ido aprendiendo de narrar y es buscar, como les decía al inicio, buscar ciertos elementos que me provoquen algo. Siempre hay una estrategia dentro del libro que no es utilizar el mismo estilo de narración, porque de hecho aparece una que es una crónica, por ejemplo, y aparece otro cuento que va más en torno al terror. Entonces, ¿cómo mezclo todos esos tipos de literatura que solemos conocer y plasmarlos aquí en una obra completa? Entonces van así, van de diferentes temas, todos enlazados con la casa, pero siempre buscando finales inesperados, finales que me provoquen alguna reflexión, que no sea simplemente había una vez y terminó con colorín colorado, sino dejar esos finales también abiertos. Hay toda intención detrás de ese proceso de escritura y esa creación literaria, porque muchos cuentos no nacieron de esta manera, sino que los fui transformando con el paso del tiempo. Es importante que en estos procesos creativos que son más tirados a la ficción, no como el caso de Mijaíl, que es algo ya de un proceso de mucha investigación, la imaginación va a jugar un papel importantísimo. Hay que conocer también técnicas que me lleven a ese punto donde quiero. No es lo mismo escribir una crónica de este tipo, una crónica literaria, que es el ejemplo que les hacía un momento, a escribir el primer cuento, que es totalmente otra historia. O irnos a esta narración que es más onírica. Siempre hay que pensar en eso, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiero proyectar? Y que el lector se sienta no solo identificado, sino entretenido. A final de cuentas, la lectura es eso, es el placer que me provoca la lectura como tal. Vamos antes de ir a la siguiente pausa, vamos a ver un fragmento de la entrevista con Juan José Guerrero Pérez, ¿no? También ganador del certamen Una Palabra con la novela La Noche del Amaranto. Vamos a ir a escuchar a Juan José y luego hacemos una pausa y continuamos conversando con Mijaíl y con Laura. Eso es Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí en el marco de esta conversación estamos teniendo en dos instantes, ¿no? En el estudio con Mijaíl y con Laura, y por acá con don Juan José, ganadores todos del certamen Una Palabra del año 2022, y don Juan José con su novela La Noche del Amaranto, que acá la tengo recomendadísima para que se den la vuelta por la EUNA, por la librería de la EUNA, y puedan adquirir el libro. Bueno, don Juan José allá en Guatemala. Continuando con lo que nos decías, don Juan José, en el prólogo de esta novela, ¿verdad? Nos ubicas un poco, ¿verdad? Sobre lo que viene, ¿verdad? Y el mito que está aquí centrado y que le da origen al texto. Entonces, quizás si hablamos un poco de qué es este mito del negrito que le da origen al libro, y muy importante, y esto es dato bien curioso, ¿cómo haces ese proceso de investigación para llegar a desarrollar esta novela? Bueno, déjame contarte que son dos escenarios que se fusionaron en la novela, casi como una casualidad al comenzarla. En realidad, cuando digo al comenzarla, me refiero al momento de investigación de campo y a la investigación documental que tiene que tener toda novela histórica previamente. Fue como una serendipia. Sucede, Esteban, que yo crecí precisamente con ese mito, casi que creyendo en ese mito, ¿no? Cuando te lo normalizan desde la preprimaria, tú sabes que aquello que te dicen es cierto, que puede ser cierto y mejor estar lejos. Entonces,
Este mito corresponde a un espíritu, una especie de espíritu de Miurgo, que después, con el transcurso de los años, fue tomando forma, ya no fue tan espiritual el ente, ¿verdad? Que era producto de una zoofilia entre un hombre negro y una vaca. Y era un personaje que cuidaba a cabalidad las fincas cafetaleras, impidiendo el robo del grano del café, del grano del café. Pero realmente, ¿qué cuidaba y a quiénes cuidaba? Aquí, hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XX, estuvo el colonato vigente en las fincas. Mozos colonos, usufructuarios del colonato, que vivían adentro de la finca como trabajadores, pero era un estado dentro de otro estado, porque la finca tenía incluso su propia moneda, incluso su propia moneda. Entonces el patrón de la finca o el capataz de la finca, a falta del patrón, tenía los tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y encima la economía. Y este espíritu era como el encargado de cuidar la integridad del grano del café, que era lo único a lo que podían tener acceso los mozos colonos, ¿verdad? Si es que hubiese alguien que quisiera hacerlo. Entonces se metió este dinamismo que funcionó a manera de un arma de terror para evitar que fuese acometida la economía del patrón mediante el robo del grano. Pero creo que esto fue muy bien planificado, como lo pongo en la novela, ¿no? Porque fue casi, yo me atrevo a decir que fue casi una política de Estado, porque no era ajeno al Kaiserreich, no era ajeno al imperio alemán lo que estaba sucediendo. Y esto se pone al tapete en la novela, ¿verdad? Se pone al tapete en la novela. Luego, yo siempre tuve la duda y hacía las preguntas acá a mis amigos descendientes de alemanes. ¿Por qué hay tanto alemán acá? ¿Por qué vinieron? ¿Qué pasó? Y bueno, nadie, no, bueno, aquí les dieron tierras a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, pero nadie sabía a cabalidad qué había sucedido. ¿Por qué precisamente en esta parte de Guatemala? Y entonces, originalmente, el propósito de la novela era averiguar el porqué de la inmigración alemana. Imagínate que de 1900, de 1820 a 1900 emigraron entre 25 y 30 millones de europeos a América, de 4 países especialmente: Alemania, Italia, Irlanda, Inglaterra. Pero los alemanes le pusieron el ojo a la región centroamericana y muy particularmente a Guatemala y el norte de Guatemala. También los hay en Quetzaltenango, al occidente y en el sur. Eh, Conforme las investigaciones fueron fluyendo, el mito del negrito apareció vinculado totalmente a la primera hora cafetalera en Guatemala. Eh, entonces esto me hizo retrasar el trabajo un par de años, ¿no? Y consultar mucho, buscar muchos archivos, consultar a muchos expertos, y por eso yo le agradezco tanto a la editorial que hayan permitido poner las fuentes de la novela, porque si te das cuenta, hasta el final están las fuentes de la novela. Sí investigamos con mucha rigurosidad metodológica la oralidad de los pueblos. Y ese uno de los grandes, no solo aciertos, porque creo que pecaríamos de poco humildad si se dice aciertos, ¿no? Sino de los logros, de los alcances, de la belleza de la novela, precisamente cómo ensambla esto y nos cuenta una historia, ¿verdad? Sobre la que ya vamos a venir a hablar, ¿verdad? Nos cuenta una historia, ¿verdad? Muy bien ubicada, muy bien lograda. Y como le decía ahora a don Juan José cuando iniciábamos, con un estilo narrativo, ¿verdad? Que en efecto agarra al lector y no lo suelta, ¿verdad? Y eso es una cosa que no encontramos en todos los textos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una brevísima pausa por acá y volvemos ya para hablar sobre la noche del amaranto. Ya regresamos a Praxis TV.
Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos conversando con Juan José Guerrero Pérez, autor de esta obra, La Noche del Amaranto, ganador de el certamen Una Palabra 2022, y bueno, que este 2023 ya lo tuvimos en la mano y arrancamos, ¿verdad? La temporada de Praxis, hablando con los autores que ganaron este certamen. Eh, don Juan José, vos sos médico también, ¿no? Y escrito. Y parte de ese trabajo de medicina, conversábamos fuera de cámaras, te da pie para escribir esta historia. Hablemos un poco sobre La Noche del Amaranto. Invitemos de paso, ¿verdad?, a quienes nos observan a que se acerquen a la EUNA, puedan comprar el libro, disfrutar la novela. Cuéntanos un poquito de qué trata, ¿verdad? Tiremos el anzuelo, ¿no? Para la gente. Bueno, mira, te decía fuera de cámaras que el 90% de los hechos son ciertos y el otro 10% están basados en la realidad para darle sustento al género novela. En realidad, esto viene como a compendiar y sintetizar parte de mi historia y de mis abuelos, porque comienza precisamente con esa parte donde mi abuelo le dispara a un negrito que se metió a su casa. Y resultó ser que no solo era mi abuelo el que estaba disparando, sino también mi abuela, y eh, el ente cayó en la mañana siguiente. Esto fue en 1908. Encuentra un enorme rastro de sangre que va a parar, termina en una finca cafetalera de las más grandes, aledañas al pueblo. Y resultaba ser el hijo menor del dueño de un gran imperio y emporio cafetalero. Y pues ahí comenzó una ventolera que te cuento, terminó de cerrarse hasta 1987, siendo ya médico yo, cuando logré reunirme, yo, nieto del capitán de caballería que disparó, con un nieto del alemán acometido. Resultó ser que era un alemán disfrazado de negrito. Y entonces, por ahí va la novela, ¿no? Con eso se abre, esa es la parte introductoria de la novela, y de ahí nos pasamos a ciertos hechos de enlace, eh, a, a dos escenarios.
a dos escenarios de Alemania, a dos escenarios de Alemania y uno de España. Y ahí comienza a engarzarse el tema político, social y económico y los intereses de allá con las realidades nuestras, en donde nuestra cosmovisión fue la más acometida con el aparecimiento de este personaje que no, fíjate, no fue original, porque esta era una leyenda española que ya había estado acá en los siglos XVII y XVIII. Solo fue un trasplante de la leyenda a finales del siglo XIX y principios del XX. Sí, no vamos a hacerle spoiler a la gente, ¿verdad? Pero eh, esta figura que del negrito, ¿verdad? Vos lo mencionas también en el prólogo, ¿verdad? Eh, es interesante en la forma y la construcción del mito, ¿verdad? Cómo esta figura, ¿verdad? Cuida y protege los intereses, ¿verdad? De los terratenientes, ¿verdad? Y aquí también, y me parece importante, quizás no lo mencionamos en el bloque anterior, ¿verdad? La labor desde la literatura y la novela histórica también para tomar una posición política respecto a acontecimientos de este tipo y a situaciones de este tipo, ¿verdad? Y que mencionábamos al inicio respecto al tema de la historia y demás, pero en este texto también ese elemento, ¿verdad? Quizás si nos referimos un poquito, ¿verdad? Ya para ir cerrando, a este personaje, a este mito, ¿verdad? Del negrito y ese papel que juega. Bueno, si el negrito no lo describo yo, sino un antropólogo, Carlos Rafael Cabarrús, un jesuita, a quien cito en el prólogo, ¿verdad? Él lo define como un aliado de los terratenientes y un vehículo de la neocolonización. Y precisamente a ese camuflaje, las diferentes formas de neocolonización que tenemos en Centroamérica y muy particularmente acentuadas en Guatemala, es a la que le hago frente con mis escritos, ¿verdad? Esa es mi postura, ¿verdad? Hacerle frente a la neocolonización y a sus diferentes pintas camaleónicas que tienen. Ahora, pues un mito así ya no pegaría, ahora se utilizan otros medios, pero este mito duró hasta que llegó el finales del siglo XX y todavía, imagínate esto, a finales del siglo XX, aquí habían fincas que tenían como valor agregado el tener negrito o no. Es decir, tú comprabas una finca y te decía, bueno, vale 20,000 quetzales, o sea, 20,000 colones, de acuerdo a la época. Pero si tiene negrito, vale 15,000 más. Y la gente lo pagaba. Hasta ese impacto, ¿no? O era muy común decirle a un finquero a otro, mira, préstame tu negrito porque me están robando a mí café en la finca. Y se prestaban imaginariamente el negrito, ¿no? Y se hacía correr la noticia y el robo paraba. Entonces fue una imagen que vive y pervive en el tiempo, la historia y el espacio. Y pues esto es lo que desnuda la novela tal cual. Muchas gracias, don Juan José, y muchas gracias también a todos y a todas. Continuaremos, ¿verdad? Continuamos conversando con Mijail y con Laura, pero no sin antes recomendarles de nuevo la novela, ¿verdad? Pueden conseguirla en línea, ¿verdad? En la página de la EUNA, ¿verdad? Y acá en la Universidad Nacional, en la librería, ¿verdad? En la librería de la UCR también. Don Juan José, un gusto enorme, ¿verdad? Poder conversar este ratito y bueno, esperemos tener un programa más adelante para conversar sobre estos temas, sobre la labor de la literatura, sobre la novela histórica y sobre más de tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Esteban. Feliz día a todos. Hasta luego, que estén muy bien y continuamos con Mijail y Laura en Praxis TV, Diálogos Literarios.
Bueno, Mijail, Laura, ya terminamos de escuchar un poco lo que nos contaba don Juan José sobre esta novela, ¿verdad? También muy interesante porque una novela que se fundamenta, se construye a partir de un mito bien curioso, ¿verdad? En Guatemala, y que nos deconstruye la historia. Bueno, es otro libro que también recomendamos que pasen a comprar la editorial, igual que el texto de Mijail, texto de Laura, recomendadísimo los tres libros, ¿verdad? Para que los conozcan, los lean, nos hagan llegar comentarios, los busquen por redes, ¿verdad? Y demás, porque son libros que valen muchísimo la pena. Vamos a hablar de los textos, ¿no? Vamos a tomar este último bloque para hablar de los textos. Y en Laura, quizás arrancamos con vos, ¿no? Para darle vuelta. La anatomía de la casa. Hay una serie de cuentos acá, a ver, cuentos tan fuertes como uno que empieza que se cenó una rata, ¿verdad? Y usted empieza a leer esto y dice, ¿qué diablos? Y empieza a hablarnos de la guerra. Y son 3 páginas, ¿no? ¿Verdad? Pero que son golpes fuertes. El mismo texto del inicio, o sea, el primer cuento también empieza a darte unas vueltas y usted dice, ¿qué diablos? Y en un momento empieza una mezcla casi de realismo mágico ahí con el... No vamos a hacer spoilers, ¿no? ¿Verdad? Pero hay una serie de cuentos muy interesantes, ¿verdad? Y ahora quizás si hablamos ya sobre el libro, ¿verdad? Sobre el libro como tal. Esa serie de personajes que están ahí inmersos, ¿verdad? Muchas de ellas mujeres, ¿no? También. No. Sí, sobre todo eso último que acaba de decir es lo más importante. La voz de las mujeres en esta obra están todos los cuentos, prácticamente. Y hay algo que yo resalto muchísimo siempre en lo que escribo, y es el hecho de que no siempre podemos escribir en positivo. Y es algo que siempre me critican los colegas muy cercanos, amigos, cuando les doy algún texto para leer y me dicen, es que está un poco pesimista desde el inicio. Sin embargo, haber crecido en una zona que ya es en sí muy violenta, porque yo soy de Desamparados, yo les digo, es que es una realidad. O sea, no puedo hablar de otras situaciones porque eso pasó en el barrio, o eso es lo que yo he escuchado que pasa ahí. Y ya ahora ya no vivo en Desamparados, sin embargo, está esa conexión siempre con ese mundo, y es un mundo que lo vamos a ver siempre. En Costa Rica ya no podemos hablar de felicidad y de pura vida tanto como lo hacíamos hace unos años. Y esos cuentos, eso es lo que buscan. Están esos personajes que de pronto están en su cotidianidad y les pasa algo sobrenatural. Hay uno que yo le siento un cariño muy en particular a esa historia, porque está dedicada precisamente a otra colega escritora que tuvo una pérdida de su esposo. Y el hecho de que ella no pudiera salir de ese luto provoca este cuento. Es como hablar desde el luto y desde la perspectiva no de los demás que te dicen vas a salir adelante, todo va a estar bien, siga, sino de esa persona que está viviendo el luto y que desea que esa persona regrese. En ese cuento regresa la persona, pero ¿cómo regresa? Pues regresa estilo zombie prácticamente. Entonces es un deseo que se hace tangible en la historia, pero que a la vez es muy grotesco. Pensar, bueno, ¿qué tanto estaría yo dispuesto a enfrentar la muerte de ese ser amado a como de lugar? Y eso es lo que le ocurre a este personaje. Igual con ese, el de la rata. Bueno, estar en este tiempo como apocalíptico, bueno, ¿qué tengo que comer? Tengo que sobrevivir. Entonces pensar en esas pequeñas cosas que nos parecen negativas, pero que a la larga están ahí. Por ejemplo, el que habla de los indígenas. Bueno, todo ese proceso de la colonización, de la conquista, que a final de cuentas fue algo violento también. Y está ahí presente en ese personaje
que queda embarazada de una persona de estas y verlo desde su perspectiva, que no es agradable. Entonces es mover ese sentimiento. Claro. Y aquí vamos a mezclar un par de cosas. A ver qué opinan, ¿no? Porque Laura nos dice una cuestión ahí, Mijail, que me parece interesante también, porque es que es la realidad lo que está ahí, ¿no? A la hora de por qué maquillarla, ¿verdad? Más bien tomarla, esto es lo que sucede, vamos a construirlo. Porque puede haber una crítica que se hace de esto, sí, es que es muy pesimista. Claro, porque nos han vendido la idea de que, por ejemplo, que la poesía es solo de amor, ¿verdad? Que los cuentos son para que los chiquitos se acuesten a dormir, ¿no? ¿Verdad? Sobre esa figura que nos decías vos de que las mujeres, esa idea, pero esa idea del cuento hacia las mujeres es la mamá que va y se acuesta con el chiquito y le lee el cuento para dormir, que el cuento bonito, el cuento de hadas, son otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé, quisiera conocer también tu opinión respecto a eso que nos dices. Muchísimas gracias. A mí me parece, yo he tenido el privilegio, la oportunidad de leer otros textos de Laura, y a mí me parece que hay un tema, hay un tópico fundamental que se está desarrollando en la literatura costarricense más contemporánea, desde que nada hoy, que es el tema del espacio. La sensibilidad del espacio es fundamental. Como muy bien decía Laura, refiriéndose al trauma de la pandemia, al trauma que hemos pasado recientemente o que algunos estamos todavía pasando, pérdidas de familiares, aún son muy recientes, etc. El tema en espacios es un tema central, me parece, en la literatura costarricense, y esto va a provocar dinámicas estéticas, relatos breves, por ejemplo, la capacidad que tienen los escritores de condensar tanta narración en espacios y locaciones muy breves. El tema del trauma, el tema de la pérdida, el tema de la nostalgia, siguen siendo temas sumamente importantes en la literatura costarricense, y yo creo que ese hermosísimo título de La anatomía de la casa refleja mucho la construcción de este tipo de sociedades que estamos viendo. Hace un momento estábamos hablando del tema de las presas. Es que también es una casa invadida. Es decir, estamos justamente en una Costa Rica que es una especie de casa que nos está apresando. Es decir, es una casa que genera angustia, es una casa que genera malestar. Y yo creo que no es casual, me parece a mí, que la literatura costarricense también esté tocando este tipo de situaciones, de manera artística, de manera ética. Bien, ahora continuando acá con vos, Mijail, y ahorita vamos a preguntarle a Laura también, ¿no? Editorial Ex Machina, ¿no? Haces un recorrido, ahora mencionábamos, ¿verdad?, la aparición de las editoriales independientes, y quisiera que también pudiéramos enfocarnos por ahí, porque haces un recorrido en el texto donde incluso nos muestran los cuadros, nos enseñas de tales años a tales años, la producción que han habido, los géneros, las editoriales que lograste seleccionar, ¿verdad?, que están ahí, ¿verdad? Ese proceso que hay en el ensayo, y quisiera que puedas profundizarnos en eso y en el mismo proceso metodológico, ¿verdad? Porque haces entrevistas a las personas, revisas los catálogos, ¿verdad? Y se ve la producción literaria en Costa Rica y ese papel importante de las editoriales, ¿verdad? Y también viéndolo en ese sentido del desarrollo de la editorial, teniendo el libro impreso, porque también ahora viene todo el rollo de la editorial digital, ¿no? Efectivamente, digamos, este es un texto que está organizado en 3 partes principales, ¿ya?, que son en realidad 3 momentos de investigación. El primero es digámoslo así, un recorrido, una síntesis en alguna muy buena medida de las principales tendencias de la sociología de la literatura que ha tocado el tema específico de las editoriales. Ahí citamos a Bourdieu, citamos a Robert Scarpit, algunos teóricos y teóricas latinoamericanas como Beatriz Arlo, Carlos Santamirano, etc., Ángel Rama.
un poco haciendo una especie de síntesis de recorrido teórico-metodológico sobre las aproximaciones que ha tenido la sociología de la literatura en relación con el campo editorial. En un segundo momento, lo que hago es una interpretación, un panorama histórico del desarrollo de las editoriales estatales, públicas, estatales, en ese sentido la editorial Costa Rica, las editoriales universitarias y las editoriales independientes. Digamos, una selección, lamentablemente no pude obtener una información muy detallada de varias editoriales, pero se hizo una selección de algunas un poco para ver el fenómeno. Pero lo que intento hacer es una interpretación histórica del impacto que han tenido las editoriales, tanto públicas como independientes, en el desarrollo de la literatura costarricense en sus distintos géneros literarios. Y en un tercer momento, que es, para mí me gusta mucho ese tercer capítulo, que es donde hablo acerca de mirar las editoriales como una praxis editorial. Y a propósito del programa, ¿no? Praxis TV, bueno, las editoriales también son una praxis, son una forma de hacer, una forma de relacionarse socialmente. Es una forma de transformación. La práctica editorial es también una forma, inclusive lo podemos ver como una forma poética. Los editores también crean textos, participan de alguna manera con la producción estética del autor. No son, digamos, entes aislados de simplemente reproducción técnica, mecánica, sino que inciden en la obra literaria, inciden en la diagramación, en la portada, y todos esos elementos que transforman el texto en una mercancía cultural. Y esto es importante. Sin esto no podríamos hablar de literatura. La literatura, muy bien lo decía Esteban, no es una suma de textos. La literatura no es una colección de textos. Es también involucra distintas formas de praxis, distintas formas de relación social. Y los editores, las instancias editoriales, como las denomino, ayudan a ver ese panorama. Entonces ese tercer capítulo, lo que hago es, a partir de entrevistas que hice a destacadas editoras y editores, un poco reflexionar acerca del quehacer editorial, pero visto como bajo un término que yo llamo editorética. Así como hablamos en literatura de poética, ¿por qué no hablar de una editorética, de una forma artística, de una forma estética, de un saber propio generado por las editoriales? Y esos son, digamos, los tres momentos concretos del texto. Sí. Laura, nos quedan un par de minutitos, ¿verdad? Y quisiera preguntarse lo mismo respecto al texto de Mijaíl, y además tu experiencia como escritora, ¿verdad? Precisamente de esto que nos dice Mijaíl, de esa relación con la editorial. Sí, ya, bueno, ya Mijaíl lo explicó muy, muy bien. Sin embargo, es algo que yo he pensado mucho. Esa parte de la editorial a veces no se toma en cuenta. Y el público estándar, no ve todo el proceso que hay por detrás. Y ya lo decía bien Mijaíl, bueno, es toda una praxis que requiere incluso que los editores tengan paciencia, tengan relaciones muy humanas, porque trabajar con escritores a veces no es tan sencillo. Y tener que adentrarse a ese texto y decir, bueno, sugiero estos cambios o sugiero estas correcciones. También hay que tener mucho de psicólogo, hay que tener mucho de formador, de maestro. Y la editorial hace ese proceso. Y si no, no estaríamos aquí los escritores tampoco. Si no tuviéramos los textos encajonados todavía por ahí. Pero las editoriales forman parte también de la literatura. Y sin ella no tendríamos razón. Claro, y ahí también hay otra cosa, no todos los libros tienen este formato, ¿no? Y eso es otra parte del gran trabajo. Se viene un libro con un formato específico, que tiene un tamaño concreto, que es necesario para que el libro transmita lo que el autor o la autora quisieron, ¿verdad? A partir de su propio diseño. Bueno, es todo un trabajo enorme, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Mijaíl, Laura, ¿verdad? Todos y todas quienes nos observan, nos acompañan. Recomendadísimos los textos, ¿verdad? Para que se den una vueltita por la editorial, ¿verdad? Por la librería de la editorial de la UNA acá en la Universidad Nacional. Están en la editorial de la UCR también, en el catálogo en línea, ¿verdad? Pueden conseguirlos. Y el día de hoy
vamos a cerrar diferente a como hemos cerrado durante todos los programas anteriores que hemos hecho en esta 10ª temporada. Vamos a terminar el programa con un cortometraje, ¿no? Vamos a tratar de incorporar cortometrajes además de música en los cierres, y vamos a ver un cortometraje realizado por el taller literario Daniel Jones hace unos pocos meses, a partir de una antología poética del poeta salvadoreño José Andrés Mos, ¿verdad? Ahora que vino a Costa Rica al Festival Internacional de Poesía, y se realizó una pequeña producción audiovisual que vamos a ver a continuación. Entonces, muchas gracias, Mijail, muchas gracias, Laura, y a todos y a todas, hasta la próxima. Nos vemos. Acá adentro, el vacío de la página en blanco, el vacío de esta mano que nunca alcanzó a estrechar la suya, y unas palabras recurrentes a través del insomnio. Puedes quemar la carne de un hombre, pero no reducir a cenizas toda su palabra. Yo escribí mi epitafio allá por 1994 y falsifiqué mi ternura para no arruinarle a todos mi infancia. Estoy abandonado en una plaza de ejecuciones, abrazado a un perro, junto a 2 faros que comienzan a incendiarse y sintiendo sed mientras se dibuja el camino de la muerte. En esta habitación hay un canto siniestro de fármacos y jeringas, un hombre pronunciando el nombre de la tristeza, un hueso deforme que asemeja la dureza del corazón. Llevo una cartografía de tu cuerpo grabada en mis labios, para volver siempre seguro a casa, para que mi hogar no cambie de nombre. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Mi cerebro, plagado de insectos y rostros, y fotografías oscurecidas por el sol, es incapaz de sonreír, porque ninguna locomotora sonríe cerca del colapso. Nosotros, que solo hemos nacido para la muerte, estamos inconformes con tu silencio, con tu mano oculta detrás de los escombros, con la paciencia que guardas ante tus hijos, que solo pueden verte desde el ojo de una bala. Amo la herida consciente y los látigos de la madrugada, las gasolineras abiertas, los golpes de los hombres que nada tienen que perder, las caricias a la orilla de la calle.